Buenas. El positivismo es una doctrina filosófica, sociológica y política que enfatiza la aplicación del método científico en los eventos del día a día. Se opone a las abstracciones teóricas, imaginativas y metafísicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el positivismo está en contra de todo lo que la ciencia no pueda comprobar, algo que sea imaginativo o teórico, o sea que no pueda ser probado, no es válido para el positivismo. El positivismo surgió en Francia en el inicio del siglo XIX con la afirmación de que el conocimiento científico es la única forma de conocimiento verdadero. La corriente positivista promueve el culto a la ciencia, al mundo humano y al materialismo, en detrimento a la metafísica y el mundo espiritual. Y entendemos por esto que esta corriente siempre ha buscado desaparecer o hacerle daño a todas estas corrientes que según esta no son verdaderamente válidas. A partir de ese saber se puede explicar cosas prácticas como las leyes de la física, de las relaciones sociales o de la ética. Es también una clasificación totalmente científica del conocimiento y de la ética humana, donde se desconfía de la introspección como medio de alcanzar el conocimiento. La introspección es el conocimiento que una persona puede adquirir por medio de sus propios estados mentales o de su propia conciencia. ¿Cuál es la metodología del positivismo? Bueno, la metodología básica y primordial positivista es la observación de los fenómenos. Se le da privilegio a la observación sobre la especulación, sobre cualquier hecho que pase, dejando por fuera todo conocimiento que no pueda ser comprobado científicamente. De este modo, la experiencia sensorial, o sea, lo que se pueda sentir o tocar, sería la única generadora de datos concretos, positivos, a partir del mundo físico o material. Por otro lado, no hay objetividad en la información obtenida en los fenómenos que no son observables, o sea, según el positivismo, algo que tú no puedes ver o tocar no es válido o real, y estos serían inaccesibles a la ciencia, pues ella solamente se fundamenta en teorías comprobadas por métodos científicos que sean válidos. El positivismo se notan dos orientaciones. La orientación científica, que es la que busca hacer efectiva una visión de las ciencias, y por otro lado la orientación psicológica, que es una línea teórica de la sociología que investiga toda la naturaleza humana que sea verificable. Según Augusto Comte, los pilares del positivismo son el amor, el orden y el progreso. Corresponden a los siguientes aspectos de la existencia de la humanidad. Los sentimientos, los pensamientos y las acciones son las estructuras del orden social positivo, de la moralidad, de la teoría y de la práctica. En la historia del positivismo, el término positivismo fue utilizado como concepto por primera vez para designar por el cienticismo, por el francés Claude Henry. Su secretario, Augusto Comte, en su obra fundamental Curso de la Filosofía Positiva, establece un tratado metodológico positivista. Se considera entonces a Comte como el creador del positivismo. El filósofo también inglés Stuart Mill dedicó su último libro Lógica a los principios de métodos necesarios para la construcción futura de las ciencias sociales, basados también en el positivismo de Comte. Aunque Comte y Stuart Mill convergieron en algunos aspectos filosóficos del positivismo, sus visiones sociológicas y políticas fueron opuestas. Émile Littre, un importante influyente positivista de 1840, y sus seguidores llamados litretistas dieron la idea de la religión en la humanidad. Poco después de la muerte de Comte, en 1857, se empezaron a levantar iglesias positivistas donde se prometía la fusión de la ciencia con la religión. La última iglesia positivista inglesa cerró sus puertas en los años 30 en el siglo XX. Les continuará mi compañera Kelly. También les voy a hablar sobre los 3 estados del positivismo.
Bueno, para hablar sobre los tres estados del positivismo, quiero enfatizar un momento en cuanto al autor que se cree que es el creador del positivismo. Augusto Comte fue un sociólogo francés que nació en 1798 y murió en 1857. El estado teológico es en el cual el hombre de su entorno mediante los seres sobrenaturales. Este se divide en tres etapas, que es el fetichismo. Es donde los pueblos primitivos antes creían que los objetos inanimados tenían un espíritu vivo en ellos. Un ejemplo, los árboles, las piedras. Anteriormente, el hombre primitivo adoraba una piedra, hablaba con una piedra o adoraba un árbol. En cuanto al politeísmo, anteriormente los pueblos primitivos creían también que todas las fuerzas de la naturaleza eran controladas por diferentes dioses. Un ejemplo de eso es, anteriormente decían que el dios del agua, el dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios del aire, el dios de la tierra. Anteriormente creían eso. En eso enfatiza el politeísmo. El monoteísmo, significa creer en un solo Dios. Creer en un solo Dios y creer en Él en unidad, o sea, unánime, uno solo. Nosotros creer en un solo Dios, que existe un solo Dios, como estamos en el momento. Ahora en día nosotros, los seres humanos, creemos que, adoramos mucho a muchos dioses y se da todo lo que dice en esta teoría. Seguimos con el estado metafísico. Es en el cual la razón sustituye a la fantasía. Y por último, el estado positivo. Se basa en el logro del conocimiento y en la razón aplicada. O sea, ya en el estado positivo ya la persona cree y no tiene que buscar más allá, sino que cree positivamente en lo que ya los seres humanos hemos comprobado